Hola, hola amigos, espero que se encuentren bien el día de hoy. En esta ocasión veremos los conceptos fundamentales de la suma de Riemann. La suma de Riemann se aplica sobre un intervalo cerrado A, B, que representa el dominio sobre el cual queremos calcular el área. Este es el rango completo en el eje X sobre el que se define la función f de x, que es igual para este ejercicio a seno de x más 2, y cuya área debajo de la curva queremos aproximar. Los valores de a y b son los límites de integración para una partición p x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub n, tal que a sea igual a x sub 0 y x sub 0 es menor que x sub 1, x sub 1 es menor a x sub 2, x sub 2 es menor a x sub 3, y así sucesivamente hasta llegar a x sub n menos 1, que es menor a x sub n, que es igual a b en este caso. Entonces, la partición divide el intervalo principal a, b en n intervalos más pequeños llamados subintervalos. Entonces, a, b implica x sub i menos 1, x sub i, que corresponde a un intervalo menor dentro del intervalo a, b, para i igual 1, 2, 3, 4 hasta llegar a n. Entonces, i es un índice entero positivo que varía desde 1 hasta n y sirve para numerar y recorrer cada uno de los n subintervalos que componen la partición del intervalo total. Entonces, si vamos sustituyendo uno a uno los valores de i, que son enteros positivos, en el extremo izquierdo del subintervalo y el extremo derecho del subintervalo, nos queda como x sub 1 menos 1, x sub 1, y eso es igual a x sub 0, x sub 1. Extremo izquierdo, extremo derecho. Ahora con el 2. El extremo izquierdo del subintervalo es igual a x sub 2 menos 1, x sub 2. Entonces decimos x sub 1, x sub 2. Y esto es coherente con lo que vemos acá arriba. Vemos x sub i menos 1 y x sub i. Recuerden que i corresponde a los números enteros positivos desde 1 hasta n, y x sub i menos 1 es igual al lado izquierdo del subintervalo y x sub i es igual al lado derecho. Por lo tanto, cuando sustituimos el índice en el caso anterior por 1, nos da como resultado 1 menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, nos queda x sub 0, que es coherente con el inicio del subintervalo, y el extremo derecho nos queda como x sub 1. Y esta misma forma se repite en el segundo subintervalo, en el tercer subintervalo, en el cuarto subintervalo, en el quinto subintervalo, en este caso, ya que si a x sub i lo sustituimos por 2, nos quedaría 2 menos 1, por lo tanto sería el extremo izquierdo del segundo subintervalo, o sea 2 menos 1 es igual a 1, y obviamente x sub i, el índice lo igualamos a 2, nos queda x sub 2, corresponde al extremo derecho, y así sucesivamente hasta completar todos los subintervalos necesarios para conseguir la mejor aproximación del área bajo la curva. Ahora tenemos que ver la longitud de los subintervalos. Entonces, la notación es delta x sub i, y es igual a x sub i menos x sub i menos 1. Esta forma invierte el extremo derecho y el extremo izquierdo. El extremo derecho queda a la izquierda y le restamos el extremo izquierdo del subintervalo. Ejemplo con índices: x sub 4 menos x sub 4 menos 1, eso es igual a menos x sub 3. Por lo tanto, y por teoría, x sub 4 siempre es mayor a x sub 3, y en consecuencia esta resta es un número positivo, y además el índice 4 hace referencia al subintervalo 4. La longitud del intervalo se ve mucho más claro en la gráfica de la suma de Riemann.
Entonces, la fórmula dice, el extremo izquierdo lo situamos en el extremo derecho del subintervalo 4 y el extremo derecho del subintervalo 4 lo situamos en el extremo izquierdo y lo restamos. Entonces, delta x sub 4 es igual a x sub 4 menos x sub 4 menos 1. Entonces, x sub 4 menos x sub 3, eso es igual a, le ponemos los números al eje de las abscisas. Entonces, el extremo izquierdo, en este caso, es 6,4 aproximadamente. Y el extremo derecho debería ser 8,2. Entonces, si nosotros hacemos esa resta, nos queda aproximadamente 1,8, la longitud del subintervalo o la base del rectángulo 4, si lo queremos ver en forma geométrica. Nos queda la partición uniforme. Su notación es delta x es igual a b menos a dividido n. Entonces, si sustituimos b por 10 y a por 1 y el número de intervalos 5, nos queda 10 menos 1 es igual a 9 entre 5 es igual a 1,8. Aunque la partición no necesariamente tiene que tener subintervalos de igual longitud, en la mayoría de los casos se usa una partición uniforme o equipartición. Todos los n subintervalos tienen la misma longitud. Esta longitud constante se calcula como delta x es igual, como lo vimos anteriormente, al extremo del intervalo mayor, que es b, menos el inicio del intervalo a dividido entre el número de intervalos, donde n es el número de subintervalos o rectángulos utilizados. Luego decimos los puntos de muestra. Para cada subintervalo x y menos 1, x sub y, se escoge un punto de muestra si sub i dentro del subintervalo. Este subintervalo tiene un extremo izquierdo que es x sub i menos 1 y un extremo derecho que es x sub i. Entonces, este punto es crucial porque al evaluarlo en la función f de si sub i se obtiene la altura del rectángulo de aproximación para ese subintervalo. Dependiendo de cómo se elige este punto de muestra si sub i dentro del subintervalo, se tienen diferentes tipos de suma de Riemann. Entonces decimos suma de Riemann por la izquierda es cuando si sub i es igual a x sub i menos 1, o sea, el punto de muestra está sobre el extremo izquierdo, y suma de Riemann por la derecha es cuando si sub i es igual a x sub i, y eso quiere decir que el punto de muestra está en el extremo derecho. Luego anotamos suma de Riemann de punto medio. Si sub i es igual a el extremo izquierdo x sub i menos 1 más el extremo derecho x sub i dividido 2. Eso quiere decir que el punto de muestra está exactamente en el medio del subintervalo. Y para finalizar, la fórmula general de la suma de Riemann corresponde a S es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función evaluada en si sub i por delta x, con la función evaluada en si sub i igual a la altura y delta x es igual a la base. Entonces, el concepto clave es que la integral definida se obtiene tomando el límite de la suma de Riemann cuando el número de subintervalos, o sea n, tiende a infinito, lo que hace que la longitud de los subintervalos delta x sub i tienda a 0. En este caso, la suma de Riemann, que corresponde a S igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n tendiendo a infinito de la función evaluada en si sub i por delta x. Entonces, idea fundamental de hacer tender n a infinito, conecta la suma de Riemann con la integral definida. La relación clave es que la integral definida es el límite de la suma de Riemann cuando el número de subintervalos n tiende a infinito y por lo tanto el ancho de cada subintervalo tiende a 0. Bueno amigos, espero que les haya gustado este ejercicio y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.